Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo para este conversatorio semanal en el Facebook Live y en el TikTok Live. Les doy las gracias nuevamente, luego les digo en cada conversatorio les voy a dar a cada uno de los seguidores que nos escriben semanalmente, haciéndonos preguntas. Buscando como una respuesta a sus inquietudes y también queriendo saber un poco más sobre el trastorno límite de personalidad y también dando las gracias pues, porque han aprendido en este canal mucho sobre el trastorno límite de personalidad, el saber un poco más de ese lenguaje que es necesario saberlo para poder tener contacto con las personas con trastorno límite de personalidad, pero también el saber que las personas que no tienen trastorno límite de personalidad también poseemos paradigmas, poseemos sistema de creencias y poseemos también esos miedos que las personas con trastorno límite de personalidad tienen, pero que ni siquiera muchas veces nos damos cuenta, pero ellos tienen esa capacidad de escanearnos y darse cuenta de nuestros miedos. También les doy las gracias a las personas, a los seguidores que nos proponen temas. Por ejemplo, el tema de hoy no lo propuso ningún seguidor en específico, pero es una ayayay, digamos que es una ayayay de las personas que tienen trastorno límite de personalidad y que es como una queja de un juicio de valor que tienen de las personas no TLP persiguiendo que cambien inmediatamente y que muchas veces no le dan espera y empiezan llamemos un acoso o un bullying, porque si ya tiene el diagnóstico ya tiene que tener la sanación. Y pues le repito, esto es una ayayay de los seguidores que nos consultan constantemente y por eso pues elegimos el tema de hoy. Es lo difícil, muy difícil. Lo más difícil de su diagnóstico con el trastorno límite de personalidad es que le exigen que se comporten muy bien como si no tuvieran absolutamente nada. Y debido a las diferentes preguntas, dudas, quejas, pues decidimos tomar el tema de hoy, que fuera este. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy cierto, tanto para las personas con trastorno límite de personalidad como las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, es muy importante saber qué es lo que tiene o mi ser querido, bien sea o mi hija o mi hijo o mi esposa o mi esposo o mi familiar que está muy cerca de mí. Es muy importante saber qué es lo que está pasando con el comportamiento de estas personas que nos sacan a veces como de cierta realidad y de cierta estructura. Entonces empiezan en la búsqueda de saber qué es lo que está pasando con ese ser querido, o muchas veces las personas con trastorno límite de personalidad empiezan a buscar el porqué de sus comportamientos, el porqué de ese pensamiento errático, porqué de ese pensamiento frustrante por los cambios, porque ese comportamiento que no entiende mucho acerca de lo que está pasando cuando le hablan o cuando le hacen algún cuestionamiento. Entonces, ellos empiezan a buscar y cuando encuentran, pues desean que se les haga un diagnóstico y dentro de ese diagnóstico, pues se hace, ¿cierto? Y se le dice qué pasa con sus comportamientos.
Cuando empieza con a darle el resultado de sus comportamientos y ya se sabe que es el trastorno límite de personalidad, créanme que es un 50% de tranquilidad para ambos, ¿tá? Para la persona que tiene el trastorno como para la persona que no tiene este trastorno, porque por lo menos le da un significado a ese comportamiento, un significado a esas actitudes, un significado a esa forma diferente de entender el mundo. Y empiezan todo un proceso a buscar pues el tratamiento. Mientras que inician el tratamiento, aceptan el tratamiento, entienden de qué se trata el tratamiento y empiezan a estar en sus terapias, las personas que están a su lado, que no tienen este trastorno, están esperando que inmediatamente entiendan: ese profesional no sirve, esa terapia no sirve, estás gastando el dinero, que la persona con trastorno límite de personalidad inmediatamente acepte y cambie inmediatamente. Y eso no es así. Les cuento que las personas que conviven con estas personas con trastorno límite de personalidad, así no funciona el cerebro, o sea, no funciona ninguno de los tres cerebros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el inconsciente, que allí es donde se instauró el trauma, en la parte del inconsciente. Estamos trabajando con este inconsciente donde queda la amígdala, que es el centro fundamental del miedo. Estamos trabajando con buscar cómo caer en cuenta para que tengan control de cada emoción y cómo darle las estrategias para que pueda tener control cada vez más de sus emociones. Estamos hablando que hay que reeducar esas emociones, reeducar las emociones. No estoy diciendo que hay que reeducar a la persona, hay que reeducar a las emociones, y eso cuesta. ¿Cuesta qué? Tiempo. Eso no es más fácil sacar el dinero para pagar estas terapias que esperar a que inmediatamente la persona tenga un cambio en su comportamiento. No se puede tomar ese cambio tan rápido y tan radical. Las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, si bien vamos y miremos por ejemplo, cuando tenemos un objeto en la habitación, una silla en la habitación en la habitación propia, y que esa silla la vamos a cambiar de lugar, y listo, la cambiamos de lugar. Cada vez que vamos a buscar esa silla para sentarnos, siempre, casi el primer mes o un poquitico más, estamos buscando la silla donde estaba anteriormente. Eso para dar un ejemplo de lo más simple de lo que es el inconsciente. Ahora estamos hablando de un trauma. Estamos hablando de un trauma que es muy, o sea, la persona con trastorno límite de personalidad, busca la forma como mecanismo de defensa de sobrevivir en esa primera o segunda etapa de la infancia para poder seguir viviendo. Y entonces ellos buscan su mecanismo de defensa de cómo dentro de ese mar o ese infinito de laberintos que tiene el inconsciente, en qué lugar va a quedar ahí estacionado. ¿Y qué hacemos nosotros los psicólogos? Buscar en ese mar de infinitos laberintos del inconsciente en qué parte ese niño o esta niña guardó este suceso, guardó este trauma. Y mostrarle, mientras que se llega al momento del trauma, esperar qué pasa con el inconsciente, qué brotes va a ir sacando de esa cantidad de laberintos que tiene el inconsciente para llevarlo al consciente, al prefrontal, al tercer cerebro, que es el cerebro del humano, mientras que los dos anteriores cerebros, el reptil y el límbico, los heredamos de los mamíferos. Entonces,
es todo un proceso, es toda una filigrana, es todo un armar y desarmar, armar y desarmar, para poder que la persona que ha sufrido ese trastorno lo lleve a la edad actual, lo haga efectivo en el presente, y que en ese presente esta persona se vea adulta y que ya el suceso no existe, pero que quedó ese sentimiento de ese suceso para que pueda avanzar y sanarlo. O sea, no es fácil, es de mucha paciencia, es de mucha tolerancia para las personas que no tenemos este trastorno. Para las personas que tienen el trastorno se le pueden exigir las terapias semanales. Si ya sabes el trastorno, ya sabes que debes de estar mínimo 3 años en psicoterapia semanal, estar pendientes de que sí cumplan esas terapias semanales. Ahí sí se le puede exigir. ¿Por qué? Porque esa persona con trastorno límite de personalidad se está asegurando ir conquistando esos laberintos que hay en ese inconsciente, para trabajarlos conscientemente y alinear la edad cronológica con la edad psicológica. Ahí sí se le puede exigir que esté muy puntual en las terapias y cada 8 días. Que ya es hora, que yo ya lo entendí, ya entendió que muchas veces me dicen las personas no borderline, yo ya entendí. ¿Qué entendió? Lo primero que les pregunto, ¿qué entendió? ¿Por qué les pregunto que qué entendió? Porque es muy difícil, no imposible, pero sí es difícil que el consciente asuma que la persona que tiene una crisis de identidad es una persona que tiene trastorno límite de personalidad, y que esas crisis hacen parte de las frustraciones que trae el niño o la niña en el momento que se instaura el trauma, y que ahí es muy importante que uno tenga toda la tolerancia y la paciencia para esperar que esta persona lo lleve al presente o lo lleve al tercer cerebro para que pueda trabajarlo y pueda sanarse. Pero esto no es de la noche a la mañana. También es muy importante que la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, o sea, se dé cuenta, caiga en cuenta, que necesita también, como la persona que tiene el trastorno límite de personalidad, es importante que sea consciente de que también necesita terapia y hacer seguimiento y hacer contención emocional. Y dentro de esa contención emocional, aprender a colocar límites. A veces me dicen, yo no le entiendo a usted cuando usted dice aprender a colocar límites. Simplemente se dice sí, no, se hace o no se hace. No, así no es. Créeme que así no es. Les cuento que yo, que trabajo todos los días con el trastorno límite de personalidad, a veces se me pasa, a veces se me olvida, a veces se me va que esta persona tiene trastorno límite de personalidad, y que a veces por llegar y mostrar como qué es lo que está haciendo, cuál es el proceso, a veces se me puede pasar que lo ubique dentro de las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, y en vez de menguar y hacer contención emocional, ayudo a la crisis. Entonces, no es fácil, créanme que no es fácil, pero vuelvo y les repito, no es imposible. Entonces, las personas que están cerca o tienen una convivencia con las personas con trastorno límite de personalidad y quieran apoyar y quieran ayudar a la persona que lo tiene, es importante que también haga terapia. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos sistemas de creencia y patrones de conducta. No todos tenemos trauma, eso sí es verdad, pero todos tenemos sistemas de creencias y patrones de conducta, o paradigmas que vienen de la infancia. Y eso es importante, que
los vaya trabajando la persona que no tenga trastorno límite de personalidad, para que no entremos a hacer juicios de valor y que no terminemos haciendo lo que se necesita, que es la contención emocional. Y para ello es que aprendan este nuevo lenguaje, aprendan este nuevo, llamemos así, manejo de este trastorno. Es necesario que esté también en ese tratamiento. Pero ¿por qué si él tiene el trastorno, como me lo dicen a mí, por qué tengo que ir yo? Yo como psicóloga, sé que a nivel mundial, creo que a nivel mundial, la gran mayoría de los países pues le prestan más atención a otras enfermedades fisiológicas que mentales, y que apenas estamos teniendo relevancia, llamemos así, las personas que somos psicólogos. Y es ahora que se está mirando con lo que se llama salud mental y preventiva antes de llegar al psiquiatra, o llegar a los medicamentos, es que tengamos como la posibilidad de sanar estas emociones, de sanar y sacar paradigmas que ya no necesitamos. En la medida en que lo estamos haciendo, que vamos sanando nuestro pasado, nuestros paradigmas o sistemas de creencia, créanme que la persona con trastorno límite de personalidad no tiene mucho que engancharse, no va a tener mucho con qué discutir, no va a tener mucho con quién pelear, no va a tener mucho con quién gritar. ¿Por qué? Porque vamos a entender que no nos vamos a enganchar, ¿cierto? Vamos a entender de que si en algún momento la persona con trastorno límite de personalidad hizo un escaneo emocional de la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, es inmediatamente empezar a cambiar de estrategias, ¿ya? ¿Por qué? Porque entonces no nos va a afectar, porque nos afecta si no tenemos claridad de este nuevo, claridad de este lenguaje. Créanme que nos vamos a ver involucrados en mucha devaluación emocional, devaluación de la identidad, devaluación del carácter, devaluación del quién soy yo, pérdida de identidad, pérdida de autoestima, pérdida de valía. Nos vamos a encontrar en esa posición porque como no sabemos de qué es lo que está pasando con el otro, o puedo saber qué es lo que está pasando con el otro, pero estoy confiando de que en este corto tiempo que está en terapia la persona vaya a caer en cuenta, entonces empieza la otra persona que no tiene trastorno límite de personalidad a engancharse en sus emociones. ¿Qué quiere decir esto? A engancharse en las discusiones bizantinas o en las discusiones que son reiterativas. Por ejemplo, vamos a hablar, tenemos que hablar, ¿ya? Entonces cuando empiezan ellos a pedir, tenemos que hablar, o sea, las personas con trastorno límite de personalidad, tenemos que hablar, necesito hablar, y que utilizan, créanme que son de 1 hora, 2 horas, 3 horas, repitiendo lo mismo para la persona no TLP, y que a la media hora el cerebro ya está cansado, y que por estar ahí, porque le tengo miedo, o porque no quiero que grite mucho, o porque no quiero que lance nada al piso, me voy a escuchar su tema durante casi 3, 4 horas. Y es más de lo mismo. Cuando ellos están en esta posición, están buscando la forma de cómo quitar la valía de la otra persona para que acceda a las peticiones de las personas con trastorno límite de personalidad. Pero les cuento algo, ellos lo hacen desde el inconsciente, no lo hacen consciente. Así te diga a ti, ya, yo soy consciente y por eso monté esto y te hice esto y cogí esta trampa y te monté esto. Créanme que todo eso, lo que ellos lo dicen y como lo dicen, es desde el inconsciente. No nos imaginamos que una persona que tiene la misma edad de mía o que es adulta como yo,
tiene esa capacidad de tener una mente tan caótica y tan llenas como de maldad, como si fueran unos niños maldadosos. Y que los niños tienen todo el tiempo para montar la maldad, mientras que el adulto tenemos otras cosas que hacer y por eso nos llevan la ventaja a los niños. Entonces, ¿qué pasa con la persona con trastorno límite de personalidad? Tiene el suficiente tiempo para montar la estrategia que quiera montar para que la persona que no tiene trastorno límite de personalidad acceda a sus peticiones, acceda a su forma de ver la vida y la forma de que pueda convivir con la persona con trastorno límite de personalidad y que sean muy sumisos. Una de las cosas que las personas, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, lo que esperan siempre es que la otra persona sea totalmente sumisa. Pero ¿por qué tiene que ser totalmente sumisa? ¿Por qué tienen esas características? Sencillo, porque en el momento de su trauma, el niño o la niña le tocó asumir y ser sumisos para poder sobrevivir, para poder estar vivos. ¿Ya? Entonces eso es lo que está buscando en la etapa adulta o en la etapa grande. Ellos se ven como niños grandes. Entonces es ver que las otras personas sean totalmente sumisas como fueron ellos durante mucho tiempo. Y ahí es donde está la postura, llamémosla así, la postura de la persona no borderline, que no tiene trastorno límite de personalidad, para desde las palabras, sin, digamos, un tono de voz alto, poder llevarlos a que hacerle preguntas de conciencia, para que esas preguntas de conciencia le queden en el tercer cerebro, preguntándose una y otra vez, hasta que encajan como en esa parte del sanarse, y empezar a hacer cambios en sus actitudes, empezar a tener control de sus emociones, porque el fin, cuando se va a una psicoterapia, el fin de un psicólogo o el psicoterapeuta es que el paciente aprenda a controlar y a reeducar sus emociones. Si se logra reeducar las emociones, va a tener todo el control. Y esa es nuestra ganancia. La ganancia es que pudieron entender que estas emociones necesitan estar controladas. Y para ello, pues se necesita tener conocimiento. ¿Qué pasa entonces con las personas que abandonan la terapia? Las personas con trastorno límite de personalidad que abandonan la terapia, que muchas veces tienen la creencia de que ya están sanos del TLP y que ya, aún más, dicen, no, es que yo ya me curé del TLP. Y esto no es así. Recuerden que el trastorno límite de personalidad no se cura, pero sí se puede sanar. Pero esto es de una constancia mínimo de 3 años. ¿Ya? Entonces, también es muy importante que va y habla con su pareja, habla con su mamá, o hable con el papá, o con la persona que esté. No, es que yo ya me curé del TLP. No, no es así. No es así. El TLP no se cura, pero sí se sana. Entonces, quiere decir que la persona con el borderline todavía no es consciente de que necesita más terapia, mucho más terapias, para poder entrar en esa congruencia entre la edad cronológica y la edad psicológica. Y poder vivir ese presente y dejar atrás ese caos emocional que maneja, que es un despertar desde el caos y es un dormirse desde el caos. Entonces ellos van a encontrar una paz interior muy grande, algo totalmente diferente de lo que en su entorno les puede ofrecer, y empiezan entonces a tener y a compartir como con esa paz interior, con ese punto de que ya me veo, ya puedo saber quién soy, ya tengo identidad, ya me puedo ver en el espejo, puedo verme sin vergüenza, sin la vergüenza, puedo tomarme una foto de
una self y no necesito tapar mi rostro, sino que simplemente ya me puedo tomar la foto, las personas con trastorno límite de personalidad, te puedo tomar la foto sin tapar mi rostro, porque ya me veo. Si me veo, te veo. Entonces ya ahí empieza llamemos, ese recorrido de sanar sus emociones, controlar sus emociones y empezar a tener una vida permanentemente controlando o reeducando permanentemente las emociones para no tener esos altibajos emocionales, esa irritabilidad es lo primero que se observa en las personas con trastorno límite de personalidad. Entonces, no les pidamos a las personas que iniciaron una terapia en menos de un año a que sean conscientes y que ya empiecen a controlar sus emociones. No les exijamos, porque esto no lo vamos a hacer, no lo van a obtener. No lo obtenemos nosotros las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad. No tenemos la constancia, la gran mayoría no tiene la constancia de estar en la terapia también para poder ayudarle a hacer la contención emocional, porque es que el que tiene el trastorno mental es él, no soy yo. Doctora, no soy yo. Y mueve también la cabeza y el cuerpo, no soy yo. Hombres y mujeres. Y para decirles sí, ambos. El uno porque tiene el trastorno límite de personalidad y el otro porque convive con una persona con trastorno límite de personalidad. Ambos necesitan la terapia, ambos. La terapia es muy diferente entre la persona que tiene el trastorno límite de personalidad y la persona que no tiene el trastorno límite de personalidad. Porque lo primero que debe de aprender la persona que no tiene este trastorno es aprender a leer. Cuando aprenden a leer ya no hay juicios de valor. Cuando aprenden a leer ya no hay enganches emocionales. Cuando aprenden a leer ya no hay dolor que se le diga algo que duela o hiera mis sentimientos. ¿No? Ya no, porque ya simplemente cuando ellos están en ese estado emocional, sí, inmediatamente uno dice, está en estado de crisis o está en estado de mini crisis. Vamos a respetar esa mini crisis. Dejémoslo que él hable, que él diga o que ella diga o que hable, porque en cualquier momento ella puede o él puede caer en cuenta y empezar a tener ese control emocional. Ahí es donde vamos a estar pendientes cuando ya uno entiende de ese lenguaje. Cuando uno entiende ya y tiene el conocimiento de su comportamiento. Ahí es donde nosotros vamos a estar presentes. Las personas no borderline y las personas borderline van a estar ahí en ese presente y en ese trabajo de sanar sus emociones. Entonces, espero que les haya quedado muy claro que no se le exige que tiene que tener un comportamiento inmediato ya porque se le da el diagnóstico, y también que las personas de borderline entiendan que esto es un proceso lento porque es desde el inconsciente, no es un problema de una enfermedad física, que la enfermedad física se ataca fácilmente, rápido ya, y se le puede dar soluciones y se puede dar investigaciones rápidas. En cambio, la parte del inconsciente son un mar de inmensos laberintos que hay que saber buscar por cuál de todos esos laberintos hay que ir entrando para ir sanando. Bueno, Eli, espero que les haya quedado claro. Empecemos entonces con las preguntas, Eli. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado hoy al live. Hola. Saludos para todos. Las personas que están en TikTok se nos pueden ayudar dándole clic a la pantalla. Vayan generando sus preguntas para hacérselas saber a la doctora. Por acá nos envían saludos. Muchas gracias, doctora. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ustedes por estar acá presentes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Por acá, sí, señores, los del TikTok, claro que sí, pueden ir generando sus preguntas que por acá se las voy a ir leyendo. Y por favor que nos puedan ir colaborando dándole clic a la pantallita a los de TikTok, les agradecería. Por acá nos dicen: yo tengo el trastorno límite de la personalidad. A veces los demás piensan que estoy loca porque muchas veces mi estado de humor cambia de ser una persona alegre y divertida a ser una persona seria y molesta.
y también a ser triste y deprimida. Mis papás se molestan conmigo por eso. Sí, es verdad, porque vuelvo y te digo, como las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, no entendemos ese comportamiento. Entonces es muy importante que tú vayas donde un psicoterapeuta, empieces a trabajar en ese control y en esa reeducación emocional para que entiendas que esos altibajos emocionales se pueden controlar. Esos altibajos emocionales, o sea, estar alegre, para estar triste, estar eufórica, pero estar llorando, se puede controlar. Y de la única forma que se puede controlar es a través de ti misma. No podemos controlar estas emociones afuera, que no la controle la mamá, el papá, la tía, el tío, la esposa, el esposo. Ojalá que se pudiera tener un control externo para poderlo controlar. No, eso es un control que les pertenece a cada una de las personas de borderline y que deben de tomar la decisión para empezar a tener ese autocontrol. Por acá por el Facebook nos dicen, doctora María Victoria, porque yo ya casi no recuerdo nada de mi infancia y vivo más mi consciente. Ahora vivo más en el consciente, casi no recuerdo lo que viví de niña y por cada decisión soy muy consciente, solo que ahora estoy trabajando mucho mi impulsividad. Bueno, te recuerdo que una de las características de las personas con trastorno límite de personalidad es la impulsividad. Y la impulsividad está entre el primer y el segundo cerebro, que tiene que ver con el inconsciente. Es muy importante, si estás trabajando tu impulsividad con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, genial, no desistas, sí, y continúa con este especialista que sé que vas a llegar a tener ese autocontrol y a vivir el estado del presente. Por acá por el TikTok nos dicen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos desde Bolivia, doctora. Hola. ¿Por qué teniendo TLP siempre quiero evitar cuando me siento mal por miedo a lo que puedo hacer? Es uno de los estados de las personas con trastorno límite de personalidad y es el desatar esa impulsividad y el no saber hasta dónde puede llegar. Pero esto tiene solución. Busca un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad que te enseñe a reeducar estas emociones, a ser consciente de controlarlas y ahí que todo lo que tenga que ver con el miedo, la impulsividad, la frustración, se te va disminuyendo y además vas a empezar a tener lo que se necesita es que esa edad psicológica avance hasta llegar a la edad cronológica y estar en el presente. Ok. Por acá por el Facebook nos dicen, buenas tardes, doctora. Aquí siguiéndola y aprendiendo, creo que es lo más difícil que me ha tocado vivir, acompañar en este trastorno a un ser querido. Son una caja de Pandora. Y cuando uno cree que está todo bien, estalla nuevamente el caos. Saludos y muchas bendiciones. Sí, eso es verdad. Para esto es muy importante tener esa otra mirada, esa otra comprensión que puede dar el estar con una terapeuta enseñándote todos estos altibajos y todos estos comportamientos que son personas que son más grandes que adultas y que tú puedes ayudar y ser una persona fundamental para que la persona con trastorno límite de personalidad reeduque sus emociones, controle sus emociones y avance su edad psicológica a su edad cronológica. Por acá por el TikTok nos dicen, buenas tardes, las personas con TLP tienen apego desorganizado. Yo tengo TLP. Apego desorganizado. Sí. Primero que todo
desde el mecanismo de defensa que el niño, cuando eras niña, te tocó estar como en ese sobrevivencia, ¿cierto? Y los patrones de conducta, porque también poco no podemos olvidar de que el sistema de creencias continúa y los patrones de conducta, los paradigmas continúan. Dependiendo de ello, claro que sale ese patrón desorganizado. Por acá por el Facebook nos dicen, doctora, todo aquel que tenga un trauma en la niñez desarrolla este trastorno o no todos. ¿Y por qué solo algunos? Lo que pasa es que cuando la semana pasada vimos la definición de lo que es trauma, acuérdense que trauma es una invalidación y es algo tan aterrador y tan espeluznante que el niño vive, que se siente amenazado en su vida, se siente desamparado, vulnerado y que en ese instante no sabe cómo y qué está pasando con lo que está viviendo, y ahí se desorganizan esas emociones y a partir de ese momento es un caos permanente. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿por qué las parejas o exparejas de estas personas con TLP se obsesionan con ellas? Todo depende de la forma como la persona no TLP aceptó esa convivencia, ¿cierto? Estamos hablando de que puede haber una despersonalización, puede haber una pérdida de identidad, puede haber una pérdida de valía, y cuando la persona, por algún motivo, reacciona o se va, ellos no aceptan esa pérdida, y ahí empieza un mar de actitudes y de comportamientos que no, se salen de lo normal para poder castigar a la persona que se fue o poder estar en estado de amenaza, así no estés conmigo. Esta semana, ¿cuál fue que lo que te estaba diciendo? Era ¿cómo es? Contigo y sin ti. Uh-huh. Es exactamente la dicotomía de la persona con trastorno límite de personalidad. Contigo y sin ti. Entonces ahí hay que estar muy pendiente de que usted esté en terapia psicológica. Por acá por el TikTok nos dicen, buenas, mi hija se metió mucho en las drogas, tuve que internarla, ella tiene TLP, ¿habré hecho bien? Claro que sí, sobre todo porque primero que todo hay que desintoxicarla. Para poder hacer un tratamiento hay que desintoxicarla. Después de la desintoxicación, hacer el tratamiento del trastorno límite de personalidad. Pero ¿qué pasa? El trauma la llevó a tener y a buscar, llamemos que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría busca cómo solucionar ese dolor permanente. Y para eso están las drogas, ¿cierto? Entonces, claro, primero hay que desintoxicarla para luego iniciar un tratamiento psicológico para el trastorno límite de personalidad. Por acá por el TikTok nos dicen, mi hija con TLP tomó una sobreingesta de medicamentos y se tiró a las vías del tren. Gracias a Dios está mejor, pero dice que no se arrepiente y lo volvería a hacer. Sí, porque yo se los pongo así, para que entiendan de lo que es el dolor emocional y el dolor físico. El dolor físico, cuando una persona llega fracturada, se fracturó el brazo, el hombro, entonces llega y le dice, bueno, de 8 a 10, ¿cuánto es el dolor? Y esto me sucedió hace poquito con una hermana. 10, no, ya, morfina, ya, calmarle el dolor. Vos llegas con un dolor emocional y lo primero que uno le pregunta, de 1 a 10, ¿cuánto es el dolor? Tengo pacientes que me dicen 1000%. Decime, ¿qué medicamento se le puede dar a una persona que tiene el 1000% del dolor emocional? No lo hay. Entonces,
ellos no buscan, o sea, no, ya están tan cansados de ese dolor emocional que no buscan sino la paz, y la paz creen que es la muerte, ¿ya? Entonces, ¿qué le digo yo a usted? Si ya vivió esta experiencia, por favor, busque un psicólogo especialista en borderline, vaya a terapia, haga terapia y ayúdele a su hija a salir de ese dolor emocional. Créanme que cuando uno tiene un buen psicólogo especialista en borderline y uno lo entrenan, trabajar mis emociones y lo entrenan en ese lenguaje, uno jalona a la persona que ama, jalona, y créanme que eso es así, jalona a la persona borderline, la jalona, lo saca donde está, lo saca, pero no pretendamos sacar a mi hija donde está o a mi hijo donde está sin yo tener un tratamiento psicológico. Se necesita tratamiento psicológico, se necesita tanto coraje, ya lo digo así, tanto coraje y tanta valentía para decir primero mi hija o primero mi hijo y me hago ese tratamiento por él, siquiera aunque sea por él, pero vas a encontrar una paz interior tan grande y vas a darte cuenta de los patrones de conducta que no le van a servir a tu hija o a tu hijo para jalonarlo y que se quede conmigo y que se quede en esta existencia, te vas a dar cuenta. Y que hasta tu propia hija o tu propio hijo te dice, tengo una nueva mamá. Que eso ha sucedido con varias mamás y papás. Tengo un nuevo papá, tengo una nueva mamá. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros, las personas no borderline, lo que debemos empezar a trabajar es la compasión y la empatía. Ok, por acá nos pregunta por el TikTok que un TLP ejerza la prostitución solo un tiempo es una autolesión. Claro, eso es parte de la autolesión. Claro que sí. Claro, porque no hay ningún autocuidado. No hay cuidado ni está preservando su cuerpo, ¿cierto? Y eso es parte de algunas personas con trastorno límite de personalidad que tienen esas crisis. Y esas crisis pueden durar 3 meses, 4 meses, 6 meses. Hasta que reaccionen, ¿sí? Y me acepten un medicamento, un tratamiento psiquiátrico, porque necesitan un tratamiento psiquiátrico, y acepten el tratamiento psicológico. Ok, por acá por el Facebook. Buenas tardes, doctora. Gracias por compartir y darnos consejos. Gracias a ustedes por estar acá y por estar presentes. De verdad que sí. También nos dicen muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos y experiencias. Saludos desde Gracias. Lima, Perú. Gracias a ustedes. Gracias por ese reconocimiento. ¿Qué opina de tratamientos para un adulto de más de 30 años con TLP, tales como internamiento en un centro de rehabilitación o cura del sueño? A ver, cuando la persona con trastorno límite de personalidad ha rebasado, ha ido más allá de esos límites y ha tenido, por ejemplo, que no tiene higiene del sueño, porque están las pantallas, están los videojuegos, está el chatear constantemente, están las redes sociales, que ellos perfectamente pueden doblar un día y una noche. Y es necesario que se haga un tratamiento. Llamemos un tratamiento que pueda ayudarles antes de llegar a la crisis. Está la visita a un psiquiatra, ¿cierto? Les van a dar a ustedes como los medicamentos necesarios para que pueda, entre los neurotransmisores y las hormonas, volver nuevamente a equilibrarse. Pero si ya la persona no duerme, créanme que termina con un agotamiento de sus cerebros que es necesario internarlo. Pero el problema no está ahí. Es que después de que salga, ¿qué va a pasar? Entonces, mientras que él esté en esa institución de reposo, usted que convive con él, por favor, busque un psicólogo especialista en borderline que le enseñe cómo compartir con él, que le enseñe cuáles serían las palabras con que la otra persona va a ir reflexionando,
cómo hacerle preguntas de conciencia para que él se vaya logrando ver. Aproveche ese momento para que usted trabaje y se mire también cómo podría colaborarle a esta persona. Por acá nos escriben por el Facebook. Bueno, es un mensaje un poco largo. Voy a tratar de leerlo lo más rápido posible. Esta persona también nos escribe por WhatsApp. Espero que estés escuchando. Voy a leer acá tu inquietud. Buenas tardes, doctora. Saludos desde Lima, Perú. Mi pareja de 21 años fue diagnosticada con TLP en enero de este año. Adicional a ese diagnóstico, también fue diagnosticada en comorbilidad con apego evitativo. El inicio de la relación fue tal cual lo indican sus anteriores videos. Amor, intensidad, todo. Okay. Todo maravilloso, pero a los 9 meses de la relación me dijo que había sufrido abuso sexual por parte de su padre. Con esa noticia empecé a unir puntos acerca de ciertas actitudes que le había observado, ataques de ira, cambios de humor muy parecidos al trastorno bipolar, a veces era amorosa y a veces no, compras impulsivas, atrancones de comida. Fuimos al psicólogo y fue diagnosticada con TLP. Empecé a documentarme, ya que el doctor me dijo que iba a ser un camino muy difícil y sin herramientas de manejo y contención, ambos íbamos a salir muy mal de la relación. Adicional a esto, descubrí que ya estaba triangulando. Tuve que comprobar por mi propia cuenta y encarar a la tercera parte. Resulta que este señor tampoco sabía de mi existencia. Igual tenía su sospecha, pero le dijo que yo era un primo. Aún así, por apoyo a la mamá, ya que solo viven ellas solas, es que aún sigo en sesiones de reforzamiento para enseñarle a su mamá las herramientas. Ahora estamos separados por obras razones, pero resulta que conversando con la mamá, resulta que ella me llama mentiroso y manipulador. Ellos se dan cuenta del bien y el mal, es decir, a nivel moral o ético. Esta separación parece a las anteriores y si ella regresa, ¿qué debo hacer? Funcionar como soporte en modo amistad. No hay campaña de distorsión per se, solo dice está molesta porque habló con su mamá. Ella está en terapia psiquiátrica y psicológica actualmente. Entonces, mírame, pero también está diciendo que está en terapia psicológica. Sí, como reforzamiento. Yo no entiendo ese reforzamiento, no lo entiendo. Cuando hablas de reforzamiento no lo entiendo. Pero sí te digo que si logras dar con un buen psicoterapeuta que entienda, sepa y tenga una trayectoria, una larga trayectoria con tratamientos de borderline, no sé cuánto tiempo llevas tú con este tratamiento de reforzamiento. Créanme que si se da con un buen terapeuta y sepa de qué es el trastorno límite de personalidad, en ustedes se van a dar cuenta en la primera semana de sesión con técnicas tan sencillas como saber escuchar, técnicas tan sencillas como taparse el oído. Se van a dar cuenta y van a empezar a leer a la persona borderline, créanme. Y al saber leer, claro, entonces se van cayendo en cuenta, Entonces, te digo, no sé el reforzamiento, pero si tú estás con un verdadero profesional y que tenga técnicas y herramientas rápidas, veraces, porque es que se necesita para poder avanzar terapias muy propias como de el verse, el sentirse, el escucharse. Ustedes en la primera semana se están dando cuenta. Entonces, ahí es donde te vas a dar cuenta de qué está pasando con ella, qué está pasando con él, qué está pasando con la familia, ¿ya? Y si tú estás dándole herramientas a la mamá, eso también es muy delicado porque ella es su hija, ¿ya? Y si ella no acepta estar en terapia para ayudar a su hija, ayúdate tú. O sea, no puedes salvar al otro ahogándote. Ok. Gracias, Elizabeth, por la florecita. Gracias. Por acá por el Facebook nos dicen, buenas tardes, doctora, saludos desde Monterrey, México. Mi pareja tiene TLP, no está en terapia desde que nació nuestro bebé. Siento que sus crisis son más seguidas. Incluso se hizo un tatuaje que coincide con la fecha de su nacimiento.
¿Qué relación puede tener? ¿Tiene que ver con la responsabilidad o puede ser porque no le puedo dar la misma atención? Muy buena pregunta, excelente pregunta, gracias por compartirla. ¿Qué pasa con y esto es la gran mayoría, no todos los TLP, pero la gran mayoría de las personas con TLP son desesperados para que su pareja, hombre o mujer, tenga rápido un hijo, si tengamos el hijo, y tienen el hijo y la vida se les volteó. ¿Qué pasa? Como uno de lo que deja el trauma es el abandono, ¿cierto? Entonces, cuando viene el hijo es ese pinche que me está separando de mi esposa, me está separando de mi esposo. Y empiezan a hacer todo un cambio de celos, sobre todo de celos, persiguiendo que abandone el hijo o abandone la hija, persiguiendo que no lo atienda, persiguiendo que acuéstalo, llévalo por favor a la otra habitación, me está quitando tiempo, y que no hay atención para ese bebé, ¿ya? Que la atención simplemente es casi que lo trata como si fuera un adulto, ¿ya? Entonces ahí está ese problema que va en aumento, cada vez va a estar en aumento, nunca va a parar ni va a disminuir, créanme que nunca, ¿ya? ¿Qué sería lo ideal? Es que tú vayas y estés en terapia, primero por ti, segundo por tu hijo y tercero por la pareja, para que te muestren, te enseñen técnicas de cómo hacer de que él vaya avanzando cronológicamente en su edad psicológica y que vaya aceptando vaya aceptando su hijo y vaya amando a su hijo como papá. Ok. Por acá por el TikTok nos dicen: tengo TLP, nadie sabe que lo tengo, me da vergüenza, mis amistades me reclaman mis conductas. Pues yo te voy a dar ¿cómo se puede decir eso? Un apoyo para que te quites la vergüenza y puedas estar compartiendo con todos tus compañeras y compañeros sin tener que estar en esos estados emocionales, en esos altibajos. Ve donde un psicólogo especialista en TLP te va a enseñar primero que todo, a buscar cuál fue la fuente del trauma, trabajar el trauma y trabajar el control voluntario de las emociones, o sea, la reeducación de tus emociones, a empezar a diferenciar entre una emoción exaltada y una emoción controlándola, y vas avanzando y vas a ir sanando. Y ya la vergüenza se te va, o sea, ya no vas a tener vergüenza, sino que vas a tener un conocimiento, y sobre ese conocimiento vas a poder hablar hasta de tu trastorno y de lo que has avanzado en él. Por acá nos dicen: doctora, soy más paciente. Ahora trato de que al momento que escribo voy a decir algo, me detengo, lo pienso bien y luego actúo, pero siempre detecto el impulso, lo hago consciente, lo corrijo. Siento que eso me ha ayudado. ¿Qué piensa usted? Porque la verdad siento que ya controlo mi impulsividad. ¿Piensa que debo practicarlo más? Mucho más, porque lo que hay que ser consciente del día a día es de las diferentes emociones por las que un ser humano pasa. Todos en el día pasamos entre una emoción y otra, La diferencia es que las personas no borderline tenemos la capacidad de enojarnos, pero bueno, listo, para adelante. O sentirnos tristes, ni modo, no, aquí no hay de otra sino seguir adelante. O tener cierto enojo, pero controlar nuestros enojos. Y saber diferenciar entre una emoción y un sentimiento. O sea, ¿cuál es la emoción que me generó este sentimiento? ¿Cuál es el color, el aroma, la palabra, el gesto? Pues todo esto es lo que hay que empezar a trabajar para que ustedes sean conscientes del día a día. Por acá por el TikTok nos dicen:
no controlo mis emociones ni mis pensamientos y constantemente estoy enojada y triste. Entonces, es muy importante que seas consciente que necesitas apoyo y ayuda psicológica. Búscate un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Entra a las terapias que son cada 8 días, mínimo por 3 años, para que tú te sanes. Vean, créanme. En esta semana hablando con una paciente que, bueno, está siendo consciente de cuál fue el trauma, ¿cierto? Y que a medida que cada vez tiene contacto con esa persona, está siendo consciente de la emoción y el sentimiento que le genere, y me cuenta que ya es tan chévere, tan rico, no siento ese gran peso, ese gran rabia, odio, ira, fastidio, asco, ganas como de coger a la otra persona, sino que ya comparto, hablo, no me producen ninguna emoción. Eso es la gran diferencia. Entonces, para que no tengas ese gran peso emocional, ese dolor emocional, ve, hazte una terapia juiciosa, puntual, durante 3 años. Por acá nos dicen, por el Facebook, saludos desde Chile. Saludos. Mi hija está diagnosticada desde hace 2 años, hoy en terapia DBT, toda la fe del mundo en que salga todo bien. Sí, por favor. Y por favor, no es por demás que usted esté también en las terapias para ser consciente de cuáles son sus paradigmas, su sistema de creencias que puede detonar a su hija. Y que es muy importante hacerle preguntas de conciencia para que ellas vayan avanzando. Por aquí dice la persona que le contestamos ahorita, me dieron muchos medicamentos y eso solo empeoró mi salud, me enojo con facilidad y las cosas pequeñas las hago muy grandes, ya no sé qué hacer con todo esto y no sé cómo ayudarme o que me ayuden. Si quieres ayudarte, búscate un psicólogo. El medicamento solo no funciona con las emociones. El medicamento es paliativo, mientras que la pastilla obra en el organismo. Pero a las 3, 4, 5, 6 horas vuelve otra vez esa desazón emocional. Entonces, búscate un psicólogo especialista en borderline para que hagas el complemento, ¿sí? O sea, el complemento de la ayuda con el psiquiatra y la ayuda con el psicólogo. Es necesario. Por acá por el TikTok nos dicen, he estado en muchos psicólogos y psiquiatras, pero siempre termino en vacío. En Venezuela no hay especialista. Estoy próxima a ser madre, pero soy una chica borderline. ¿Cómo es una madre TLP? Lo que pasa es que de por sí cuando uno está en embarazo, todas nuestras hormonas se alteran. Créanme, todo nuestro organismo se altera. Y la persona borderline es mucho más intensa, ¿cierto? Lo ideal es que busques, hay muy buenos psicoterapeutas por fuera de Venezuela, donde puedes pedir ayuda terapéutica para tú sanarte y darle una muy buena vida emocional a tu bebé. Ana, y gracias por la florecita y por el regalito. Gracias. Por acá nos dicen, yo tuve un cuadro fuerte a mis 20, fumaba mari, bebía alcohol y cigarro y eso me pasó por el TLP. Me acaban de diagnosticar y tengo 27 años ahora. Y ya estás en terapia. ¿Estás buscando terapeuta o ya estás con terapia? Porque eso es lo que te va a ayudar muchísimo a sanarte. Bueno, listo, ya terminamos. Okay. Por acá nos entró una pregunta. Sí. Rápidamente. Hola, saludo desde Chile. Mi hija toma y deja las terapias y se siente mal. Dice que la aburrieron las terapeutas. Claro, eso es real, pero no sé qué edad tendrá tu hija, pero creo que debe ser mayor de edad. Toma tú las terapias, no te des por vencida.
toma tú las terapias, y cuando tú tomas las terapias, créeme, el solo hecho de entre la primera y la segunda semana, con las técnicas terapéuticas, te vas a dar cuenta de cómo es tu hija y ya vas a empezar a mirar no es cómo es tu hija, perdón, cómo es el trauma de tu hija y cómo vas a ponerle límites, vas a colocarle límites. Y ahí ella no va a tener otra opción que empezar y continuar con las terapias. Bueno, les agradezco mucho que hayan participado. Gracias por estar acá nuevamente este jueves con el conversatorio. Pues pásenos nuevos temas, por favor, que desean ustedes compartir con este conversatorio y nos vemos la próxima semana. Muchísimos éxitos.